Listo. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes. Primero que todo, para todos, mi nombre es Estefanía. Em, Gracias por estar aquí para iniciar. Hoy les voy a hablar sobre el modelado de amenazas, la cual es una práctica fundamental en ciberseguridad que nos permite anticipar posibles ataques antes de que ocurran. Si alguno tiene alguna pregunta durante el transcurso de la charla, la puede dejar en el chat o levantar la mano y la atendemos con mucho gusto. Listo, entonces primero comencemos definiendo qué es el modelado de amenazas. Este consiste básicamente en pensar como un atacante. ¿Para qué? Para identificar debilidades desde la fase del diseño. Esto, la verdad es que nos ayuda a entender por qué o por dónde podría venir un posible ataque y qué podemos hacer para evitarlo. Es como jugar ajedrez con un atacante. Si tú conoces su siguiente jugada, entonces puedes defenderte mejor. De aquí que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Para qué nos sirve un modelado de amenazas? Sirve para varias cosas. Primero, encontramos fallos de seguridad antes de que el sistema esté terminado, lo cual es fundamental. Segundo, nos permite pensar desde la perspectiva del atacante. Tercero, nos ayuda a cumplir con estándares como ISO o como NIST y también reduce costos. ¿Por qué? Porque al arreglar algo en diseño es mucho más barato que arreglarlo cuando ya está en producción. De aquí que nos lleva a la siguiente pregunta. Entonces, ¿en cuándo se realiza un modelo de diseño? ¿En qué etapa del desarrollo se realiza? Pues lo ideal es que el modelado de amenazas siempre se realice al inicio del desarrollo, pero es importante y quiero recalcar que esto también se puede implementar en cualquier tipo de fase del desarrollo, o sea, es muy importante que esté presente en todo momento. ¿Por qué? Porque el sistema cambia. Entonces se le agregan funcionalidades, se integran a APIs, entonces van creando vulnerabilidades, van apareciendo vulnerabilidades que es necesario mitigar. Entonces, este tipo de modelado se puede hacer como parte, incluso como parte de auditorías de seguridad regulares. Lo importante es que se tenga en cuenta en todo momento, sobre todo al inicio, cuando estamos en la fase del diseño. Ahora bien, veamos cuáles son las etapas del modelado de amenazas. Entonces, ya vemos en pantalla que tiene varias etapas. Lo primordial es definir qué parte del sistema vamos a analizar, ¿cierto? Después de que ya tengamos eso definido, vamos a modelar cómo funciona, como un diagrama de flujo. Más adelante les voy a mostrar cómo haríamos ese modelado, porque existen herramientas que nos facilitan ese trabajo. Entonces, una vez ya tenemos definida la parte del sistema y el modelado de cómo funciona con un diagrama de flujo, lo que hacemos después es que pensamos qué amenazas podrían afectar esos componentes. Entonces, vamos a la etapa de identificación de amenazas. Después, evaluamos el impacto de esa amenaza, si es de alto riesgo, si es de bajo riesgo, qué tipo de impacto causa en mi sistema y posterior a eso proponemos soluciones. Es muy importante que esto se haga periódicamente, porque como les mencionaba anteriormente, los sistemas cambian y las amenazas también. Entonces puede que la librería que yo utilicé durante la etapa de diseño ya esté desactualizada y sea necesario que se actualice porque pues me genera como que una brecha de seguridad no tener ese tipo de cosas actualizadas. Entonces, eso sería como que la etapa ideal de un modelado de amenazas. Ahorita más tardecito lo ponemos en práctica con una herramienta. Ahora bien, veamos qué métodos comunes de modelado hay. El más común, si les soy sincera, es Stride. Este método es muy popular y se enfoca en 6 tipos de amenazas, como por ejemplo spoofing, tampering,
El método PASTA es más estratégico y usa riesgos y objetivos del negocio. El método Octave es más usado en análisis de riesgos organizacionales. Y el último que vemos, que son los árboles de ataque, estos nos permiten tener una idea visual de cómo un atacante puede lograr su objetivo paso a paso. Podemos implementarlos todos o solamente uno, depende de cómo se sientan más cómodos, pero todos son muy, muy útiles. Entonces pensemos en algo. Pensemos que tenemos una plataforma bancaria, ¿cierto? Que es como de los ejemplos en donde más podemos pensar como qué tipo de riesgos hay. Una aplicación de banco en línea, Bancolombia, Nequi, la que quieran pensar. ¿Cuál es el activo más importante de este tipo de aplicaciones? Por lo general, son los datos del usuario. ¿Por qué? Porque si alguien tiene los datos del usuario, es muy probable que pueda acceder al sistema y es una amenaza. Una amenaza común con la que utilizan y con la que acceden a los datos del usuario es el phishing, que mandan un link y roban estos datos. Entonces, si un atacante consigue sus credenciales de Nequi, sus credenciales de Bancolombia, puede acceder a sus cuentas bancarias. Entonces, ahí es cuando uno piensa, bueno, entonces, ¿cómo mitigamos eso? ¿Cómo evitamos que eso suceda? Bueno, ahí existen soluciones. Tenemos la doble autenticación, tenemos, por ejemplo, en el caso de los bancos, que la clave dinámica que cambia cada cierto tiempo. Tenemos alertas, se le llega una notificación de Bancolombia. ¿Fuiste tú el que estaba intentando acceder? Sí, no. Bloqueos por IP sospechosas, cositas así ayudan a mitigar ese tipo de amenazas. O, por ejemplo, pensemos en WhatsApp, que es una aplicación de mensajería, o en Telegram. Entonces, ¿qué podríamos hacer para mitigar el riesgo de que se filtren los mensajes de un usuario? ¿Cómo los protegemos? Mensajes con claves privadas, ¿cómo protegemos las bases de datos? ¿Cómo protegemos los servidores? Pensemos en una amenaza, por ejemplo, para el servidor o para las claves privadas. Digamos que hay una fuga de datos por logueo, por log. O en cuanto a los servidores, una posible amenaza puede ser un ataque MITM. Entonces, este tipo de amenazas se pueden mitigar. ¿Cómo mitigamos la de los servidores? Con verificación de identidad del servidor. ¿Cómo mitigamos la fuga de datos por log? Con la eliminación de logs sensibles y creando un cifrado extremo a extremo, podemos proteger nuestra app de mensajería. ¿Cierto? Ahora bien, veamos qué beneficios clave nos ofrecen este tipo de modelados. ¿Por qué es que son importantes? Bueno, en resumen, el modelado de amenaza nos permite construir un software más seguro desde el inicio, ¿cierto? Nos evitamos sorpresas, ahorramos tiempo, ahorramos dinero, logramos una mejor comunicación entre el grupo de los desarrolladores y el grupo de los expertos en seguridad. Entonces, por eso es que es importante que lo implementemos. Ahora bien, yo les había mencionado que existían herramientas de modelado de amenazas. Una de las herramientas que les quiero mostrar el día de hoy es una herramienta que es bastante utilizada y es totalmente gratuita. Se trata de Microsoft Threat Modeling Tool 2016, no sé si ya la tengan descargada, si no la tienen descargada, no importa, lo pueden hacer ahorita mismo. La verdad es que no demora nada en descargar. Para poder descargarla, nos vamos al sitio web de Microsoft Threat Modeling. Yo creo que a este sitio web, yo creo que ya lo pueden ver en mi pantalla. Al sitio oficial de Microsoft, ponen en internet, pues ponen en su buscador Microsoft Threat Modeling Tools 2016. A pesar de que esta herramienta es un poquito viejita, todavía se utiliza mucho por
por la facilidad que genera poner y diagramar el flujo de las aplicaciones. Entonces, para descargarla, le dan aquí en descargar, no demora nada. Una vez la descargan, solamente pues le dan doble clic al MSI. Bueno, cuando la vayan a descargar le van a aparecer estas tres cositas. Las guías no son obligatorias, ¿cierto? Sin embargo, si ustedes quieren leerse las guías, está bien. Lo que yo hice para descargarlas es que marqué las tres, el instalador y las dos guías que nos traen. Y ya le dan descargar y descarga facilito, lo instalan y en un momentico ya lo tienen en su computadora. Les voy a pasar acá el link, ¿vale? Por si alguno está interesado en descargarla ya mismo y como intentar hacer el ejercicio conmigo. Súper. Entonces les voy a pasar el link de la página de Microsoft. Me confirma alguien, porfa, si lo recibieron en el chat. He recibido. Ah, ok, perfecto. Gracias, Carlos. Entonces, bueno, ahí está en el chat. Lo descargan rapidito. Y venga, entonces les vuelvo a compartir. Esta vez les voy a compartir mi pantalla completa. Listo. La verdad, durante la instalación no deberían de tener ningún tipo de errores o problemas. Sin embargo, si algo ocurre, me pueden decir. Una vez ya tengan instalada, bueno, cuando le descarguen, les va a aparecer este instalador, ¿cierto? Les va a aparecer así, ustedes solamente le dan doble clic, le dan instalar, next, next. Pues yo ya lo tengo, entonces por eso me aparece esto, pero no pide absolutamente nada, no hay que hacer como que una configuración a la hora de instalar. Listo, entonces una vez lo tengan descargado, vamos a buscar la aplicación Microsoft Thread Modeling Tool y la vamos a abrir. Una vez la tengamos abierta, se nos va a ver algo como esto, que es como una vista muy parecida a un editor de diagramas. Entonces aquí es donde vamos a armar nuestro sistema, ¿cierto? Para crear un modelo, le damos donde dice Create a Model. Si ya ustedes tienen un modelo que desean importar, entonces le dan en Open a Model. Y esto de acá abajito es como para plantillas, en caso tal de que consigan alguna, o la quieran abrir o la quieran crear. Entonces nosotros queremos crear un modelo. Listo, entonces una vez le damos en crear modelo, nos va a aparecer en nuestro diagrama así, está vacío, pero vamos a notar que, por ejemplo, en la partecita de acá de la derecha, tenemos algo que se llama stencils, que parecen como componentes. Entonces, por ejemplo, miremos estos grupos de componentes. Tenemos componentes de procesos. Hay varios componentes de procesos que son estos que están acá. No sé si los vean bien, no sé cómo ponerlo más grandecito. Bueno, los componentes de procesos representan una unidad lógica de procesamiento que maneja los datos, la lógica del negocio, la transformación de la información, por ejemplo, una máquina virtual, un servicio web, una, una API REST o lo que conocemos como el backend. Todo esto puede ser representado con estos componentes de procesos, ¿cierto? Ese sería los primeros stencils que vemos de esta herramienta. Luego tenemos componentes de
interacción genérica externa. ¿Qué es eso? Eso simplemente nos representa cualquier tipo de interactuador externo, ya sea un humano, que puede ser nuestro usuario, ya sea otro tipo de sistemas, ya sea una organización externa. Cualquier cosa externa que pueda interactuar con un sistema está representada aquí. O servicios de tercero también se puede representar con este tipo de componentes. Ahora bien, con respecto a el almacenamiento de datos, ¿sí? Entonces, los componentes representan el almacenamiento de datos. Tenemos, por ejemplo, las bases de datos no relacionales, las bases de datos relacionales, tenemos archivos, blogs, sistemas de almacenamiento en la nube, dispositivos, cookies, caché, etc. Por último, pero no menos importante, tenemos los componentes de flujo de datos. Esos componentes de flujos de datos son fundamentales porque representan el movimiento de datos entre los demás componentes, ya sea para conectar procesos, interactores, por ejemplo, llamadas tipo HTTP o HTTPS, cualquier tipo de llamadas o interacción que puedan tener los componentes se puede representar por medio de estas. Bueno, y ahora sí, por último, serían los límites de confianza. Esos más que todos nos representan como un cambio en el nivel de confianza o del control del sistema. En algunos diagramas de flujo ocurre esto, por ejemplo, entre el Internet y la red interna o entre dos subsistemas con diferentes permisos puede ocurrir un límite de confianza. Ya ustedes eligen si lo quieren, pues si es un límite de confianza lineal o si es un límite de confianza con borde. Realmente depende mucho. Entonces vamos a mirar cómo esta herramienta facilita diamagrar esas amenazas. Bueno, y antes de que vayamos a eso, quiero como que hablemos también un momentito de las guías que tenemos. Yo las mencioné por encimita, pero quiero como que las tengamos en cuenta para el ejercicio que vamos a hacer. Tenemos guías como OWASP, que están en el top 10, y esa es muy útil si estamos trabajando con aplicaciones web. Sé que la mayoría aquí trabajamos con aplicaciones web, entonces el OWASP les sirve mucho. No puse el ISO acá, pero las ISOs también sirven demasiado. De hecho, es la que vamos a utilizar. Más tarde se las muestro. Si algo se las paso por el chat. Pueden utilizar la ISO 27001 o la ISO 27005, dependiendo de lo que queramos hacer. Entonces, estas guías, también el NIST 853, les sirve mucho, pero es más utilizada en entornos gubernamentales o por allá en Estados Unidos. Tenemos Mitre Attacks, que nos ayuda como a entender tácticas reales de los atacantes. ¿Por qué es necesario entender las tácticas reales de los atacantes? Para poder generar un control a esas vulnerabilidades. Listo. Entonces, con eso en mente, devolvámonos a nuestra herramienta de modelado. Listo. Entonces, ya con esto, con los componentes listecitos, creemos un flujo. Entonces, digamos que tenemos acá, ¿qué procesos tenemos? Que tenemos un servidor web, por ejemplo, en nuestro diagrama. Y digamos que vamos a tener un componente que va a interactuar desde el exterior con nuestro servidor web, ¿cierto? Y que ese servidor web está almacena la información en una base de datos relacional, ¿cierto? Listo, entonces tenemos tres componentes, uno de almacenamiento de datos,
uno de procesos y el otro que es un actor externo. Habíamos dicho que cuando queremos generar conexiones entre componentes utilizamos estos componentes genéricos de flujo de datos. Voy a crear, pues voy a poner uno totalmente aleatorio, no sé, lógica, porque quiero mostrarles cómo la herramienta misma empieza a generarnos sugerencias de posibles amenazas. ¿Listo? Entonces, no, digamos que nuestro componente de usuario externo interactúa con nuestro servidor web y nuestro servidor web va a interactuar con nuestra base de datos relacional y luego la base de datos relacional le va a dar una respuesta al servidor porque el usuario es una petición, ¿cierto? Y devuelve la respuesta y luego nuestro servidor web le da la respuesta a nuestro usuario. Por cierto, estas etiquetas que ustedes ven acá, LPC, ALPC o incluso UDP, las pueden cambiar. ¿Cómo? Acá. Entonces, por ejemplo, poner response. Acá, por ejemplo, puedo poner petition, como quieran. Vale, pero es como para que vean que esto todo se puede adaptar al tipo de sistemas que ustedes estén manejando, ¿cierto? Listo, entonces ahí terminé de cambiar las etiquetas. Ahí ven, aquí me quedó mal escrito. Listo. Vale. Ay, pero yo no veo ninguna amenaza. Aquí no está pasando nada. Una vez ustedes terminan de hacer su diagrama de flujos, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para ver qué tipo de amenaza, qué posibles amenazas hay? Bueno, esta herramienta acá arribita nos muestra, tiene varias opciones. Tenemos la opción de File, de Editar, de View, de Settings, de Diagramas, de Reportes y de Ayuda. Vamos a irnos a la que dice View y le vamos a dar en Vista de Análisis o Análisis View. Entonces aquí ya nos cambió la cosita. Se nos quitaron los componentes y nos apareció una lista de amenazas. Ahorita mismo, en el diagrama que tenemos, básicamente nos está diciendo que hay posiblemente nueve posibles amenazas con estas interacciones que estamos diagrammando. Entonces, ¿qué es lo ideal que cada uno haga? Le damos clic a cada una de estas amenazas y en la parte inferior, acá abajito, nos va a dar como información. Entonces, por ejemplo, en esta interacción entre nuestro usuario externo y nuestro servidor web, nos está diciendo que es probable que haya un tipo de vulnerabilidad de la categoría spoofing. Entonces acá estamos viendo que está utilizando el método que yo les había hablado, Stride. ¿Qué consiste Stride? Nuevamente, es un modelo que consiste en spoofing, tampering, repudiation, information disclosure, denial of service, elevation of privilege. Se llama Stride por las iniciales de cada una de estas cositas. Entonces es un tipo de modelo que se enfoca en categorizar las vulnerabilidades que les acabo de mencionar. Entonces nos está diciendo que este tipo de interacción puede generar una vulnerabilidad de la categoría de spoofing o suplantación de identidad. Ay, pero ¿qué es spoofing? Yo no sé qué es spoofing. No se preocupen porque la misma herramienta nos da como una descripción de esta amenaza. Si nos fijamos acá abajito nos dice, nuestro usuario humano puede ser suplantado por un atacador y esto puede causar un acceso no autorizado a nuestro servidor web. Ok. También nos dice, considere usar mecanismos o estándares de autenticación para identificar a la entidad externa.
Bueno, ya acá se está poniendo mejor la cosa. Nos da hasta una posible sugerencia de lo que podemos hacer para mitigar esta, esta vulnerabilidad. Ahorita hablábamos de que cuando estamos generando un diagrama, ¿verdad? Existen etapas, ¿cierto? Entonces ya nosotros estamos en la segunda etapa. De hecho, estamos en la tercera. La segunda etapa fue cuando creamos un modelo del sistema, ya lo tenemos creado ahí en nuestra aplicación y ya identificamos las amenazas. Entonces, ¿qué viene? Ya una vez identificada la amenaza, que nos la pusieron acá abajito, lo que vamos a hacer es que vamos a analizar riesgos, ¿cierto? ¿Cómo analizamos los riesgos? Pues esto depende mucho del sistema, pero también podemos utilizar esas guías que les mencioné anteriormente. Una vez se haya realizado un análisis de riesgo, qué tipo de cosas se me puede comprometer o si no genera ningún tipo de vulnerabilidad, pues porque no todo lo que nos va a mostrar el sistema puede que sea cierto, depende del tipo de interacción. Puede que yo diga, no, esto no, esto no genera, esto no es una vulnerabilidad, ¿cierto? Por alguna X o Y razón, ustedes después de analizar su sistema consideraron que no generaba cierto tipo de amenazas, entonces, listo, ya realizaron el análisis. En el nuestro, digamos que sí eh, corresponde a una amenaza para nuestro sistema. Entonces, ya después de analizar los riesgos, vamos a proponer mitigaciones. Una de las guías que nos ayuda bastante cuando se trata como de mitigar es la ISO 27001, porque esta guía lista ciertos controles dependiendo del tipo de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, bajamos acá, ya tiene un cuadrito que es muy útil, que nos va a ayudar aquí, el cuadrito de controles. Entonces acá vamos a encontrar referencias de controles de seguridad de la información. Entonces, por ejemplo, eso es para controles organizacionales, ¿cierto? Más abajito también tenemos controles relacionados a personas. Por ejemplo, en caso tal de que en trabajo remoto uno cómo hace para generar cierto control, entonces acá te das sugerencias, bueno, implementas medidas de seguridad cuando el personal trabaja de forma remota para proteger información que se acceda y todo eso. Nos da una idea de cómo controlar eh, la vulnerabilidad. También tiene controles físicos en caso de accesos no autorizados a oficinas, salas. Muy útil esta guía. La verdad, cuando se trata como de encontrar un control para mitigar nuestras amenazas. Entonces acá, por ejemplo, se nos pueden ocurrir muchas cosas para, para poder identificar quién es la entidad que está intentando acceder a nuestro servidor web. Una de las tantas opciones que tenemos podría ser utilizar o implementar autenticación de doble factor, ¿cierto? Entonces, bueno, acá donde vemos justificación es donde vamos a escribir cómo podemos mitigar esa, esa vulnerabilidad, no sin antes seleccionar un estado. Entonces tenemos cuatro tipos de estado. Está no empezado, pues que no hemos iniciado a trabajar en esa vulnerabilidad. Needs investigation, necesitamos investigar más a fondo esa vulnerabilidad. Not applicable, no representa una vulnerabilidad para el sistema. Y mitigated, que es, ya encontramos la manera de mitigar esta vulnerabilidad. Entonces, digamos que nosotros ya la mitigamos y que nuestra justificación va a ser implementar factor de doble autenticación, ¿cierto? Perfecto. Entonces, bueno, otra cosa muy importante, abajito, podemos seleccionar qué tipo de prioridad requiere esa vulnerabilidad, si es mediana, si es alta, o perdón, si es baja o si es alta. Digamos que esa es muy alta, porque si alguien suplanta
la identidad, mejor dicho, se pierde todo, ¿cierto? Entonces, listo, ya dijimos que está mitigada, dijimos que es de prioridad alta, pusimos una justificación que es muy importante. De hecho, aunque ustedes seleccionen necesita investigación o no aplicable, es muy importante que pongamos la justificación. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. La razón por la cual estamos haciendo todo esto es porque queremos generar un reporte, ¿cierto? Después de modelar, queremos generar un reporte para comunicar a las demás personas y como para que se tenga en cuenta en cualquier parte del desarrollo de, de nuestro modelado. Entonces, el reporte se genera de esta manera. Arribita, en la pestaña donde dice Reports, vamos a crear un report full. Entonces vamos a generar report y nos va a crear un archivo HTML. .html, entonces podemos ponerle un nombre, dámosle reporte, lo guardamos y ven, acá está nuestro reporte. Entonces, ¿qué tiene el reporte? Primero tiene el diagrama. Por cierto, pueden haber varios diagramas. Entonces tenemos este diagrama que es el general, ¿cierto? Nos dice que en este diagrama hay 9 amenazas que no han sido iniciadas, hay una que fue mitigada y que hay un total de 10. También nos da los valores para las demás. Listo. Sigue avanzando. Entonces nos dice que en esta interacción había una amenaza de tipo spoofing que fue mitigada y que era de prioridad alta. Nos da la categoría, nos da la descripción y la justificación de cómo se mitigó o cómo se va a mitigar esa amenaza. Es importante que antes de generar el reporte, que queda junto con su prioridad, porque no sé si el profesor les está pidiendo un reporte, pero este reporte les serviría pues de mucha ayuda y en el desarrollo se utiliza. Es lo ideal que se entregue un reporte de esa manera. Entonces ya ustedes cuando estén haciendo en fábrica el modelado de amenazas para cada una de sus features o de sus proyectos, es muy importante que el reporte lo entreguen así si van a utilizar esta herramienta, que es la que yo les recomiendo. Si alguien conoce otra herramienta que les facilite más, que le guste más, está totalmente bien. Lo importante es que utilicemos esas guías de las que les hablaba. Por ejemplo, la que les mencioné, esta para el control es muy importante. También la ISO 27005 del 2022 les puede ayudar mucho. Entonces, sí, esto es más que todo como... María, Dime. porfa, ¿nos podrías enviar esos documentos al chat o el enlace donde los podemos encontrar? Ah, claro, sí, de una. Ya se los paso. Déjame ver. Yo veo que acá hay una preguntita. Qué pena no la vi. Un momento, yo te paso el... Esa pregunta fue mía porque apenas estoy conociendo la herramienta y términos que no conozco. Ah, ok. Súper. Ya te reviso la pregunta. Creo que un compañero también la respondió. Para el control. Aquí. Listo. Ahí se las pasé el chat. Tu pregunta era qué era ALPC. Me imagino que preguntabas porque acá en los componentes, una de las llamadas de datos genéricas era ALPC, ¿verdad? Me imagino que por eso era la pregunta. Sí,
Sí, era antes de que se le cambiaran los nombres, pero sí me gustaría que por favor usted me lo explicara con sus palabras. Bueno, el ALPC se utiliza especialmente como por servicios de sistema y procesos privilegiados. Como te dijo el compañero, significa Standard for Advanced Local Procedure Call. Es una llamada que hace un servicio al otro. Antes se utilizaba mucho la llamada tipo LPC, Local Procedure Call, pero fue actualizada a ALPC. Es un tipo de llamado que hace, es como el HTTP o el HTTPS, también es un tipo de llamada que puede ayudarte a transferir datos entre dos componentes. O sea, es como una solicitud y respuesta. Exacto, sí, sí. Su función principal es comunicar procesos, básicamente. Es un puente de comunicación. Listo. Entonces, ahí les dejé la ISO 27001, que es la que les mostré. Realmente pueden utilizar la que quieran o pueden utilizar OWASP, que también es muy utilizado durante el desarrollo. No sé si alguien me quiera preguntar algo, si tengan alguna duda, algo que quieran saber antes de que demos por terminada la charla. Bueno, nosotros en fábrica estamos intentando que estas charlas queden grabadas. Entonces, sí, y de un momento les comparto algo muy importante que es la asistencia. Listo. Así que todavía no se me vayan y dejo el espacio abierto para que me hagan cualquier tipo de pregunta. Adelante. Estefanía, de pronto me darías el favor de volver a mostrarme el diagrama que creaste con la herramienta modelado. Claro, de una. Déjame te comparto. Eh, Este diagrama creo que ya lo empecé a compartir. Era como que un ejemplo. Es como de los más básicos que simulaba una comunicación o interacción entre un ente externo, un servidor web y una base de datos. Pero aquí lo tienes. No sé si tengas. Sí, por ejemplo, ¿cómo fue que sacaste las propiedades en donde te mostraba el tipo de amenaza y podías cambiarle el estado y la prioridad? Ay, muy buena pregunta. Ya te comento. Listo. Entonces, acá estamos. Esta herramienta tiene dos vistas. Tiene la vista de diseño y tiene la vista de análisis. La vista de diseño es la que tiene los componentes, es en la que estamos ahorita mismo, por eso está grisecita. Y la vista de análisis, para cambiar a ella, le hacen View, arribita View y luego Análisis View. Te va a mostrar inmediatamente en la lista de vulnerabilidades y para que te aparezcan las propiedades acá abajito, solamente le das clic a la vulnerabilidad que quieres, en la que te quieres enfocar y acá mismo le puedes cambiar el estado, puedes agregar una justificación y bajas un poquito y cambias la prioridad dependiendo del sistema. Ah, sí, es que sí tenía la duda de cómo era que aparecía ese cuadro adicional que encerraba los componentes. O sea, uno selecciona la amenaza y él ya automáticamente le muestra a uno dónde está el alcance de la amenaza. Exacto. Y pues ya si quieres volverte a agregar componentes, te das otra vez en View y le das en Design View y ya volvemos a aparecen los stencils. Él individualmente no mostraría las amenazas de dónde son generadas. Por ejemplo, si selecciono solo el componente del servidor web, no me mostraría solamente las amenazas que le competen a él, sino que es como el conjunto de lo que se relaciona. Exacto, sí. Es que no la separa como por componentes, sino como por todo el diagrama. Ya tú puedes como diagramar un flujo aparte y entonces ahí te las va a mostrar como un flujo aparte. Por ejemplo, acá arriba puedes agregar
puedes abrir o crear un nuevo modelo, entonces se te van agregando diagramas. Pero sí, así selecciones un componente, no te va a mostrar solo la amenaza para ese componente, sino como para todo el sistema. Sí, tienes razón. Ah, ok, dale, muchas gracias. A ti. Listo. Entonces ya les consigo el link. Ya les consigo el link de asistencia. Lo voy a dejar abierto por cierto periodo de tiempo. Me confirman, la mayoría de los que estamos aquí en la charla, ¿de qué materia son? ¿Somos de análisis 2 o de seguridad? Yo soy de análisis 2. Ok, perfecto. Muy bien. Listo, entonces es muy importante que me colaboren con esta. Ah, bueno, sí, entonces la mayoría somos de análisis 2, perfecto. Entonces al chat les debe haber llegado el link de asistencia. Me confirma si tienen acceso. Sí, yo ya tengo acceso. Mente, tengo otra pregunta. Entonces, este tipo de diagramas, ¿para qué parte de análisis 2 la recomiendas usar? Ah, bueno, es muy importante que se utilicen al inicio, cuando están en la etapa de diseño. Ya la profesora les indica como que cuando la entregan, creo que hace parte de los entregables de la fábrica escuela, si no estoy mal, pero siempre pues lo ideal es que simplemente en la primera fase, que es la fase de diseño, ustedes los de análisis 2 son los encargados como de generar esa estructura, los diagramas, entonces en esa etapa de diseño, pero no te tienes que limitar a la etapa de diseño, puedes actualizar el diagrama en cualquier tipo de etapa de desarrollo. Si notas que hay algo que no se tuvo en cuenta en la etapa de diseño y que ahora es necesario que haya un cambio para la seguridad del sistema, lo puedes hacer. Pero en cuanto a lo entregable, creo que lo tienen, no estoy segura si para el primero o segundo es sprint de la fábrica escuela. No sé si alguien sabe o la misma profesora o profesor que les está dando la materia les va a decir cuándo lo deben entregar. Listo. Pues yo voy a dejar de grabar.